Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en estas clases de joyería. El día de hoy vamos a hablar sobre identificación de plata y pues algunas de sus propiedades físico-químicas. Entonces voy a desactivar mi video y después de eso les voy a poner la presentación para que puedan verla. Como siempre, si no alcanzan a verla, díganme para que no me quede hablando sin imagen. En teoría ahí debe de estar. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito específicamente de lo que es la plata. En otro video vamos a ver lo del oro. Entonces, comencemos con la plata. Pues les comento que es un elemento químico, es un elemento puro la plata, es blanco, brillante, y lo que deben de saber de la plata es que es uno de los mejores conductores de la electricidad. Su dureza en escala de Mohs, ya vimos en alguna ocasión lo que es la escala de Mohs, varía entre los 2.5 y los 2.7. Eso quiere decir que se puede rayar con facilidad. Recuerden que el diamante es la sustancia más dura sobre el planeta, tiene dureza de 10 en escala de Mohs y, por ejemplo, lo que es el cuarzo tiene escala de 6 aproximadamente. Otras cosas que deben de saber de la plata es que pues no es muy activa químicamente hablando, pero se disuelve con ácido nítrico y también con compuestos de ácido sulfúrico y pues no reacciona con oxígeno, excepto a temperaturas extraordinarias. Algunos usos y aplicaciones de la plata. Bueno, es uno de los materiales más antiguos conocidos por el hombre. Digo, además de intervenir en leyendas clásicas por la efectividad para hombres lobos y vampiro, que no voy a meter con eso, este metal precioso tiene aplicaciones no solo en la parte de fabricación de joyería. Eh, Se usa en ramos científico y tecnológico. Sus aplicaciones destacadas, por mencionar algunas, están en la medicina, en la electricidad, en la industria de la soldadura, en la odontología, en fotografía, en la fabricación de radiografías. Las radiografías tienen plata e incluso se utilizan compuestos de plata para producir lluvia artificial. También se utiliza como método anticonceptivo. Algunos dispositivos intrauterinos contienen plata y, por ejemplo, la solución esta de plata coloidal, por mencionar alguna que conocen, creo que es el microdín, no recuerdo, son soluciones de plata coloide que desinfectan. Entonces, una de las propiedades de la plata es que también tiene aplicaciones bactericidas. Entonces, bueno, pues ya ahí ven que en algunas leyendas o películas han hecho balas de plata para la cuestión de los hombres lobo y la parte de los vampiros. Pero bueno, no voy a hablar de estas partes de las leyendas, no nos compete en este curso, solo lo comento como una cuestión meramente cultural. Y bueno, pues actualmente pues se utiliza la plata principalmente para lo que es joyería, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes la plata fina, la plata en granalla, una vez que se extrae de la fundición. Esta es la plata que le conocen como plata pura. Y aquí tengo aquí unas imágenes ya de unos aretes, pues prácticamente es lo que quiero que hagamos en algún futuro, este tipo de proyectos, ahora que estamos con lo de joyería de alambre. Ahora, lo que tienen que saber sobre la plata es que, pues sus propiedades químicas, ya hablé del punto de fusión, que tiene 960 grados aproximadamente en estado puro y que su densidad es de 10 gramos sobre centímetro cúbico. Esto, pues en otros videos lo he mencionado y pues se ha trabajado desde hace siglos. Ahora, lo que nos compete es el quintado. En esta parte, ustedes han visto innumerables piezas con este tipo de marcas que son 925, 950, 980. Todo esto tiene que ver con una cuestión de pureza. Tienen que saber que un material como la plata es en estado puro, es extremadamente maleable. Entonces, no lo podemos utilizar puro por lo mismo, porque se nos deforma fácilmente. Entonces, tiene que combinar con otros metales formando una aleación para mejorar sus propiedades metalmecánicas y por esa razón es que se mezcla. Ahora ese 925, ese 980 es la cantidad de pureza que tiene mi metal.
no existe una relación estequiométrica o ya marcada, por así decirlo, para hacer las aleaciones. Cada quien puede hacer la aleación que más le guste, pero ya por norma y por cuestión de tradición se manejan algunas leyes conocidas. Entonces voy a hablar de estas leyes metalúrgicas y porcentajes. Evidentemente, pues la más conocida es la 925, que también le conocen como plata sterling o plata esterlina. Esta es una aleación especial de plata que únicamente contiene cobre. Son, en este caso, cuando hablo yo de leyes 925, estoy hablando en partes de un millar, bueno, de un mil, que por cada 1000 partes de un metal, 925 partes pertenecen a plata, corresponden a plata, las otras 75 partes pertenecen a otro metal. Cuando únicamente es plata y cobre, y en esa proporción 9 a 25, es a la que le conocemos como plata esterlina o plata sterling o sterling silver, para que lo entiendan. Más adelante voy a hablar sobre lo que son los diagramas de fases de plata-cobre. Lo que tienen que entender de estos diagramas es que los utilizan principalmente para hacer todas estas leyes. Así, también lo utilizan para hacer soldaduras. Por ejemplo, en una composición de aproximadamente 71% es cuando se obtiene la soldadura con el punto de fusión más bajo. Eso es lo que se puede rescatar a grandes rasgos de este tipo de diagramas de composición en peso de aleaciones plata-cobre. Y puede haber muchísimas, muchísimas más. Está, por ejemplo, la 900, la ley 800, la 720 que es utilizada para hacer monedas principalmente. Entonces, ya cuando hablemos de este tipo de leyes, ustedes saben, por ejemplo, 720 son 720 partes de plata y el otro restante, 280, pertenecen a otro metal, a otra aleación. Entonces, lo pueden manejar como porcentaje también, 72% y 28%. Entonces, eso es lo que hablamos ya, pues, plata esterlina, ¿no? Para que quede claro, si nosotros mezclamos ese 75 partes con latón, con estaño, con bronce, con otra cosa, ya no es sterling. Sigue siendo 925 en el caso de que sean 75 partes de otro metal, pero ya no es plata sterling, para que quede muy claro esa parte. Ahora, en el grado de lo que es la plata fina. La plata fina es lo que le conocen como ley 999. En la naturaleza no podemos encontrar nosotros un 100% de pureza. Siempre va a haber una parte chiquitita, chiquitita, que no vamos a poder purificar. Sin embargo, ya tener 999 milésimas de pureza es algo muy bueno en el caso de trabajar con estos metales. En otras que les puedo comentar como leyes famosas, la ley 958, que le conocen como plata Britannia y se utilizaba en piezas de vajilla del siglo XVII, la 950, que se utilizaba de manera común en piezas procedentes de Francia, la 835, que también fue muy frecuente en Europa para piezas que se envejecían a propósito o que se pavonaban, y la 720 y la 500, que son de carácter numismático, quiere decir que están hechas para la fabricación de monedas. Entonces, habiendo hablado ya de esto, de las leyes de la plata, pues vamos a hablar un poco sobre los métodos de reconocimiento. En este caso, vamos a comentar lo que es el aroma de la plata. Pues por lo general la plata carece de aroma. Por el contrario, por ejemplo, el hierro o el cobre poseen un olor que es fácilmente detectable o característico para nosotros. Entonces, realizar la prueba de aroma en piezas de plata se recomienda o antes de revisar la pieza, frotarla en tela o en algo que genere un poco de fricción y después oler el pedazo de metal o incluso directamente la tela. Si ustedes detectan demasiado aroma a cobre o demasiado aroma metálico o demasiado aroma a hierro, quiere decir que entonces podemos estar por un mal camino, ¿no? No tener una pieza auténtica de plata. Les comento antes de seguir con esto de identificación de plata. Es recomendable hacer varias pruebas, no se queden con una sola. La idea es complementar, mientras más pruebas de estas puedan hacer, mejor. ¿Sí? Ahora, también se van a encontrar
la parte de los sellos de autenticidad, quiero también dejarlo muy claro. Pues son para asegurar estándares y calidades en orfebrería, y esto pues lo hacen con la ayuda de estos sellos de autenticidad. Evidentemente están regulados bajo normativas de identificación, pero estas marcas pueden incluso no encontrarse en elementos antiguos y ser plata auténtica, o bien también los pueden encontrar de forma ilegal en piezas apócrifas. Entonces, que ustedes vean una pieza con un quintado no les da la certeza de que realmente la pieza sea del metal. Entonces, solamente es un estimativo. Aquí en México, pues hay una norma oficial mexicana que es referente para artículos de oro, plata, platino y paladio, y pues ya regula dichos estándares. Entonces, que queda muy claro que el hecho de que esté quintada no significa que lo sea. Entonces, ya una vez que hicieron la prueba del aroma, vamos a hacer ensayos no destructivos. El siguiente es no destructivo, es la prueba del imán. Este, un imán siempre puede ayudarnos a determinar si algo contiene o no un material ferromagnético. En este caso, principalmente hierro, o un poco de níquel o cobalto. Entonces, estos metales son magnéticos. Si nuestra pieza de estudio llega a estar magnetizada, es posible que yo de plano descartarla para su siguiente revisión. O sea, nosotros descartamos que tenga plata. Ahora, hay casos muy especiales donde la plata sí llega a magnetizarse, pero es porque le hacen un recubrimiento de níquel, le hacen un niquelado a la plata. Pero eso es cuando le van a hacer un tratamiento previo de baño de oro. Entonces, ahí tendríamos que hacer otro tipo de pruebas, decaparlo muy bien antes de hacer estas pruebas. Ya hablamos en otros videos del decapado, pero si le llegan a hacer un baño metálico de níquel a una pieza de plata, se puede atraer por un imán. Pues son casos muy raros. Por lo general no es algo comercial lo que suceda. Entonces, pero ya teniendo en cuenta esto, si ustedes acercan un metal a su pieza de estudio y no se atrae, entonces seguimos haciendo las pruebas, quiere decir que vamos por buen camino. Es lo que quiero que les quede claro. Sí, yo les recomiendo utilizar imanes potentes, principalmente de neodimio o boro. Son imanes de pequeño tamaño que son muy potentes, ideales para hacer este tipo de pruebas. Ahora, no es un método contundente, igual les comento. Necesitamos hacer más de una prueba para seguir revisando nuestras piezas. Vean como ahí pues hay algunas cadenas que luego se pegan. Ahora, por ejemplo, hay piezas de latón o de cobre, tampoco se adhieren al imán. Entonces, solamente es para descartar que tenga hierro, níquel o cobalto. Esta prueba que vamos a ver a continuación tiene que ver con la conductividad térmica. Sí, le conocen como la técnica del hielo. En particular, pues se evalúan el comportamiento térmico del material. Lo principal es tener, pues, a la mano un cubito de hielo que esté completamente sólido y posteriormente dejarlo en contacto con nuestra pieza. Por lo general, si es plata, el cubito de hielo se deshace rápidamente, como si estuviera eh, pues en contacto con un objeto de mayor temperatura. Esto es porque absorbe el calor, o sea, más bien hay una transferencia de calor pues interesante en estos procesos. Ahora, para esto ustedes deben de tener ya un marco de referencia, una pieza que sepan que es de plata auténtica para que vean cuál es el comportamiento. Y también háganlo con una pieza de herrería para que puedan ver la prueba de manera, con parámetros. Y ustedes puedan hacer la comparación, ¿sí? Dependiendo el tipo de hielo que también estén ocupando, o la geometría del hielo, les puede cambiar su prueba. Pero es una buena práctica. Entonces, ahí tienen esa parte. Pocos conocen esta regla y también se puede aplicar con lo que es el sol. Si ustedes dejan, gracias a la misma propiedad que es la conductividad térmica, dejan una pieza de plata, una de hierro en el sol, se van a dar cuenta de que la pieza de plata se calienta mucho más rápido, que a diferencia del hierro. ¿Sí? Es una parte de verlo con la temperatura que tenemos en estas piezas. ¿Sí?
Otra cosa que saben pocos es el sonido de la plata. Se puede realizar una prueba de sonido en metales por la cuestión de las vibraciones. Cada metal vibra diferente. Entonces, esta prueba a veces consiste solamente en dejar caer la pieza desde una altura aproximada de 20 centímetros de cualquier objeto metálico a analizar. Ahora, el problema de esta técnica es que requiere de una buena apreciación sonora y estar familiarizado en reconocer tonos acústicos. Como resultado, ustedes podrían apreciarlo en este tipo de vibraciones en tonos agudos muy finos en el caso de que sea plata, y si el ruido llega a ser grave, semejante al de una moneda actual, pues es señal de que tratamos con otros elementos. Por lo general, las piezas de plata tienen un tintineo muy suave, muy suave. Entonces, la geometría y la distribución espacial de nuestro objeto también influye mucho. No va a sonar exactamente igual un anillo a una moneda de plata. Sin embargo, la parte acústica tiene mucho que ver. Entonces, de aquí también lo ideal es que tengan un marco de referencia para que puedan ustedes hacer las pruebas sonoras o acústicas y determinar si su prueba de estudio llega a ser plata, ¿no? Por sonido. Entonces, ahí tienen la parte del sonido. Ahora, pues, maleabilidad y ductilidad. Ya habíamos hablado en otros videos de esta propiedad que es para fabricar láminas y alambres, pero es posible hacer un ensayo de esta ductilidad, por ejemplo, en un arete. Obviamente aquí ya vamos a empezar con ensayos destructivos. Si estas piezas pertenecen a alguien más, no lo hagan o soliciten permiso primero indicando que esto puede dañar el arete de manera irreversible. Pero, por ejemplo, en el caso de esta propiedad de ductilidad, si un arete se puede doblar el poste y regresar fácilmente al lugar donde estaba, es un buen indicio de que tratamos con joyería de plata. Si por el contrario llega a ser duro o difícil regresarlo a su posición original o de plano termina rompiéndose, pues es porque no es un metal que tenga las propiedades de ductilidad de la plata. El oro también tiene esta ductilidad, por cierto. Entonces, no solamente es de la plata, pero es un buen indicio revisar esta propiedad. Bien, por ejemplo, en ductilidad, la parte de los alambres y maleabilidad. En alguna ocasión les comenté que había, le llaman bateadores de oro. Prácticamente ponen cantidades ínfimas, minúsculas de oro entre hojas de papel y las van golpeando hasta que hacen hojas tan delgadas prácticamente del grosor de un átomo. Incluso llegan a ser, se puede ver a través de ellas. Son sumamente delgadas. Entonces, bueno, ya hemos comentado eh, algunas propiedades o ensayos físicos. Vamos a hablar de las propiedades físico-químicas en específico de la plata, que es la densidad. Ya habíamos hablado de que la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo determinan, determinan una densidad muy específica, ¿no? Y que cada material tiene una densidad que lo define y lo caracteriza. En el caso de la plata, pues es de 10 gramos, 10,49 gramos sobre centímetro cúbico. Y en el oro puro es de 19 gramos sobre centímetro cúbico. Aquí aclaro que las aleaciones de oro tienen diferentes densidades. No todas van a tener la misma densidad, porque se mezclan diferentes proporciones. Entonces, muchas veces aquí tengo yo un ejemplo. Si ven estos cubos que son de diferentes materiales, todos tienen la misma dimensión, pero si yo les llego a calcular lo que es su peso, su masa, vamos a ver que tienen valores distintos. Entonces, esto tiene que ver mucho la densidad para que quede claro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber qué onda con la densidad? Sencillo, nosotros podemos utilizar una jeringa, obviamente es para piezas pequeñas, o una probeta ya en una cuestión meramente más científica, llenarlo con agua en la parte que esté graduado, sumergir nuestro objeto y el volumen desplazado es el volumen que ocupa nuestro objeto. Voy a hacer un video de, una, de un experimento físico viendo o calculando de manera real la densidad de alguna pieza para que pueda quedar más claro. Entonces, ya una vez que tenemos el volumen desplazado del agua, que ya sabemos el volumen, solamente necesitamos una pequeña báscula para hacer
el peso y después hacer el cálculo, que es tan sencillo como la masa entre el volumen, y él nos va a dar la densidad, y ese valor va a ser constante. Así puede ser una pieza muy grande o una pieza muy chiquitita, siempre nos tiene que dar ese mismo valor. Eso es lo interesante de la densidad, que siempre es la misma, no importando la cantidad de materia. Y bueno, ya que hicieron todas esas pruebas y a lo mejor todavía están dudosos, pues vamos a hablar de las reactividades químicas, ya una cuestión más profesional, que es lo que hacen las casas de empeño. Ahora, pues la prueba de calado con ácido es una de las pruebas más fiables a la hora de identificar. Prácticamente les comento, es una prueba profesional usada por joyeros y casas de empeño. Sin embargo, sí tiene dos grandes desventajas. La primera de ellas es que requiere medidas de seguridad. La razón principal es que se utiliza ácido nítrico, el cual pues es altamente corrosivo, ya hemos hablado de él. Y la segunda desventaja es que se considera un ensayo destructivo porque deja marcas en el metal. La reacción química resultante disuelve una capa atómica de nuestra pieza. No quiere decir que la vaya a maltratar, pero en el caso de que sean otros metales, los puede dejar con una mancha irreversible. Entonces, aquí deben de tener el consentimiento del dueño de la pieza a examinar para que se pueda continuar. Ahora, tomando en cuenta que esta técnica genera daños superficiales, pues esto puede perjudicar su venta o condiciones del utensilio. Evidentemente, si es una pieza de plata o también una pieza de oro, basta con limpiarse, volverse a pulir y se acabó, ¿no? Como nueva. En el caso de otras piezas puede no ser así. Principalmente cuando dan baños de oro, ya las piezas no suelen quedar igual. Ahora, pues el calado al ácido consta básicamente en la reacción del ácido nítrico con los metales. Esta prueba está bien conocida como identificación por colorimetría. Pues las reacciones de esta sustancia, el ácido nítrico, son reconocibles tanto por su velocidad de reacción como la intensidad de la efervescencia y el color. Entonces, lo importante es aprender a reconocer ese tipo de reacciones. Ahora recuerden, si alguien llega a hacer esto en casa, pues tienen que utilizar guantes, una mascarilla protectora, una instalación con buena ventilación y una superficie con buena iluminación. Es importante la cuestión de la seguridad. Ahora les comento un poquito antes de qué es lo que hace la casa de empeño. Pues antes de realizar el contacto con el ácido, la pieza se debe de limpiar. Entonces recomiendo un trozo de algodón con algún solvente orgánico y posteriormente relimar con una lima de joyero con un pedazo de de lija de grano fino. La intención de esto es hacer una marca en la superficie de trabajo, un pequeño decapado mecánico y tener una preparación superficial óptima para nuestro ensayo. Si tiene grasa, si tiene mugre, puede tener alguna pintura o algún recubrimiento, pues la reacción puede no llevarse a cabo y entonces llevarnos una sorpresa desagradable o un resultado que no esperamos. Por ejemplo, hay piezas que las ponen, que aunque son metálicas, les ponen un poco de esmalte transparente y entonces, pues cuando les ponen el ácido no hay reacción. Entonces, por eso es que se tiene que relimar. Y también el uso del solvente es lo mismo para disolver grasas, disolver pinturas. Entonces, a eso me refiero con el decapado químico. Es una preparación de superficie. También es para quitar óxidos, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que ya tenemos la pieza a estudiar, se aplica una gota de ácido. Este ácido nítrico principalmente es al 60%, es lo que comercialmente es una concentración prácticamente alta, lo que le llaman ácido nítrico concentrado, ¿sí? Que no es plenamente concentrado, pero sí es el que se utiliza prácticamente para diluir. Entonces, el que utilizan para esto, ¿sí? Ahora, hay otra cosa que les tengo que comentar. Si las piezas llegan a tener piedras, por ejemplo, perlas o turquesas, estas se pueden dañar de manera irreversible también con el ácido. Hay que tener cuidado y saber qué piedras se pueden maltratar o no con el ácido. De todos modos, yo les recomiendo que si van a checar pedrería, que la piedra no entre en contacto con el ácido para no echar a perder un buen material, porque aunque sean materiales auténticos, buenos e incluso de muy buena calidad, se maltratan con estas sustancias. Ahora, si ustedes ya aplican la gota de ácido, pueden tener algunos
cambios de color, algunos son muy evidentes. Si se torna rápidamente así de un color verdoso con tonalidades turquesa y alta efervescencia, indica que, pues, que no contiene plata, que lleva un porcentaje alto de cobre, de níquel o de zinc. Si el objeto tiene una reacción ligera con manchas negruzcas o grisáceas o con residuos café claro, estamos hablando de plata 925 y manchas blanquecinas con como un beige un poquito más claro, tenemos una plata de mayor ley. Entonces aquí la plata incluso podemos nosotros inferir, no tenerlo de manera exacta, pero sí podemos inferir aproximadamente la ley también con este ensayo. Ahora, los colores característicos de la plata, les digo, son esos colores cafés o beige, pero en caso de plata con ley 800 o leyes inferiores, también se pueden apreciar tonos ligeramente verdosos. Entonces, esto no lo vayan a confundir con una falsificación, porque la velocidad de reacción es lenta y es menor comparado con las aleaciones de base cobre o zinc que directamente hacen la reacción en automático. Entonces, también la velocidad de reacción tiene mucho que ver. Entonces, ya una vez que tienen esos ensayos, ustedes ya pueden determinar fácilmente de qué metal están hablando. Ahora, en el mercado existen soluciones con mezclas de ácidos especiales para determinar colores o quilates de oro y de plata. Entonces, ya el fabricante tiene sus propios patrones de color como referencia. Básicamente es lo mismo. Ustedes pueden utilizar el que más les acomode. Todos ellos son confiables y son de uso profesional. Ahora, también voy a hablar sobre el reconocimiento por limpieza. Aunque no lo crean, también intentar limpiar una pieza de plata puede ayudar a identificar a su reconocimiento. Ahora, ustedes, ya les comenté, los objetos de plata con el paso del tiempo generan una pátina o recubrimiento oscuro. Entonces, por efectos de compuestos de azufre en la atmósfera, pues se pavonan o se envejecen. Este es un proceso lento y se puede producir de manera artificial con el famoso pavonado o solución para envejecer plata. Ahora, analizar un objeto de plata por este aspecto negruzco en esas aleaciones, pues es un buen método de identificación. Y también lo es un método de limpieza, que si nosotros lo utilizamos con aluminio y sal, esta reacción la podemos identificar. Entonces, ¿cómo es este método de limpieza con aluminio y sal? El procedimiento es el siguiente. Cortan un trozo grande de papel aluminio y posteriormente cubren un recipiente de vidrio o de plástico. Lo cubren como si quisieran solamente el recipiente de aluminio. ¿Sí? Ahora ese recipiente lo llenan con agua caliente y agregan un poco de sal de grano. Y después introducen los objetos de plata y los dejan reposar unos minutos. Entonces, si se produce esta reacción que es muy característica de la plata, nosotros también podemos identificar que estamos hablando de plata. Ahí están un poquito las reacciones, no me voy a meter con ellas, pero pues tienen que saber que la plata limpia, pues la plata pura y hay un gas en el aire, que sulfuro de hidrógeno, pues prácticamente le digo, los sulfuros de plata son los que se conocen como plata sucia. Entonces, ese es el proceso de limpieza. Entonces, si esta reacción se da por este método de limpieza, ustedes pueden determinar si es plata auténtica o no también. Entonces, ya de una vez les acabo de dar un tip para limpiar su plata sin necesidad de invertir en soluciones como el limpiastego, o directamente blanquearlas con ácido o volverlas a pulir. Entonces, este método es un método casero muy efectivo para limpiar sus piezas. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con la parte de identificación de oro, de plata y sus propiedades físico-químicas. En el siguiente video vamos a hablar sobre lo que es ya oro. De hecho, de ese todavía hay mucha más información y sé que va a haber más preguntas. Y pues como siempre yo les agradezco que nos hayan acompañado en este video y nos vemos en la siguiente.